le dice la Escritura: el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento los apóstoles. Luego les dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están pronto a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se reunieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas, el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y, luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por la causa del nombre, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Amén. Esa es la historia, ¿verdad? En esa historia vamos a tratar de pensar y descubrir algunas ideas importantes en esta mañana. Le he puesto como título a esta reflexión: testigos en la oposición. Testigos en la oposición. Existe un refrán, que yo creo que acá la mayoría conoce, un refrán que dice: el que nada hace, nada de. Yo sabía que ustedes conocían. Bueno, ese refrán puede tener
una interpretación, ¿verdad? El que nada hace, nada teme, entonces yo hago tranquilo las cosas porque no tengo temor de que estoy haciendo algo raro. Eso es como la enseñanza común. Pero este refrán también podría significar otra cosa. Podría significar, bueno, si no hago nada, no tengo temor. Entonces mejor no hago nada. Me quedo tranquilito, como dice alguno, ¿verdad? No hago nada. Porque si hago algo, capaz que me arriesgue y me pase algo. Entonces mejor no hago nada. Ya. En este pasaje que hemos leído, vimos que los apóstoles fueron encarcelados, fueron amenazados. Incluso dice el texto que finalmente fueron azotados, ¿verdad? Fueron azotados y finalmente le dejaron libre. Jesús, poco tiempo antes de ascender, porque acuérdense que estamos a poco tiempo de que Él se fue a los cielos, Él les dijo antes de irse: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, esta frase, y serán mis testigos. Amén. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta lo último por los confines de la tierra. Entonces, lo que quiero que pensemos esta mañana son dos preguntas importantes. ¿Cuál es el valor de un testigo? ¿Ya? ¿Y qué pasa si ese testigo guarda o emite testimonio? Aquí hay algunos hermanos y hermanas que se mueven en el mundo judicial, ¿verdad? Y ellas conocen muy bien, profundamente, lo que significa el valor que tiene un testigo. Para cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Un testigo puede dar vuelta una acusación. Entonces, el valor de un testigo, si emite o no emite su testimonio, es relevante. El Sanedrín y la oposición. El Sanedrín es el consejo de hombres, ¿verdad?, que eran preparados, estudiaban, formaban parte de un consejo que se denomina en la Biblia Sanedrín. Antes de que los apóstoles fueran tomados presos y llevados hasta este Sanedrín, si uno lee un poquito antes, ¿verdad?, que fue lo que se comentó la semana pasada, Ananías y Zafira murieron. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira murieron porque ellos pretendieron engañar al Espíritu Santo. Y Lucas dice, desde el versículo 12 al 16, que no lo vamos a ver en esta mañana, solo damos un contexto, dice que estos apóstoles, que después fueron tomados presos, encarcelados, azotados, qué sé yo, estos apóstoles, antes de que pasara aquello, dice la Biblia que realizaban señales y prodigios entre el pueblo, ¿verdad? Que el pueblo les tenía gran estima, los tenía como alguien a quienes querían mucho. Dice también el texto bíblico que multitudes en Jerusalén, miles en Jerusalén, se unían a la fe. Y yo siempre he conversado este tema con algunas personas que estamos estudiando esto y me decían: ojo por esto, ¿verdad? Miles de las personas de Jerusalén se convertían a la fe. ¿Ojo con qué? Ojo que estos mismos miles, hace un par de semanas atrás, andaban gritando: crucifícalo, mátalo, crucifica a Jesús. Bueno, estos mismos ahora se convertían al Evangelio. ¿Ya? Los enfermos eran sacados a las calles, dice el texto de que incluso para que la sombra de Pedro pasara sobre ellos y fueran sanados. ¿Ya? De los alrededores de Jerusalén, de aldeas alrededor de Jerusalén, venía la gente, traía a sus enfermos, traía a aquellos que estaban atormentados por espíritus demoníacos, y todos eran sanados. Es decir, en resumen, los apóstoles siguieron testificando del poder del Cristo resucitado, aunque poco tiempo antes este mismo Sanedrín los había amenazado de que callaran. Entonces, llegamos al texto que leemos hoy día. Entonces, el sacerdote y los partidarios que pertenecen a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Se llenaron de envidia. Y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. ¿Ya? Ahí está el tema. ¿Por qué los encarcelaron? Porque se llenaron de envidia.
Lo que estaba pasando, amados hermanos, hermanas, amigos, ¿verdad?, era de que este grupo de personajes, el Sanedrín, ¿verdad?, los sacerdotes, los que entendían la ley, los que explicaban la ley, ¿verdad?, que ellos estaban siempre considerados en alta estima. Lo que estaba pasando es que ellos estaban perdiendo popularidad. Y los que estaban ganando popularidad, ¿qué eran? ¿Qué eran? Los apóstoles. Los tres que dijeron se quedan, los demás se pueden ir, ¿verdad? Los que estaban ganando popularidad eran los apóstoles, ¿ya? Y el Sanedrín estaba perdiendo popularidad. Y es por eso entonces que los detienen y los encarcelan. Los apóstoles, repito, ellos ya habían desobedecido un mandato de este mismo Sanedrín, de este mismo consejo, ¿verdad?, que les conminó a no seguir enseñando acerca de la fe en Jesucristo. Sin embargo, ellos continuaron siendo testigos y aquello trajo una oposición más fuerte que la anterior, porque ahora es más fuerte que la vez anterior. Amado hermano y hermana, ¿qué aprendemos de esto? Yo creo que una de las cosas que aprendemos aquí es que cada vez que los creyentes decidimos ser testigos de la obra de Cristo, habrá oposición. ¿Ya? Siempre que usted como creyente, cuando habla de creyentes porque ha creído en el Evangelio y comparte ese Evangelio con otra persona, siempre que usted decide o decidamos compartir el Evangelio con otras personas, habrá oposición. ¿Y por qué habrá oposición? Porque esto no es compartir una filosofía, ¿verdad? Aquí lo que estamos compartiendo es una cuestión, permítanme decirlo así, espiritual. Y cuando compartimos el Evangelio de Jesucristo a alguien que no es creyente, que no cree en Jesús como su Salvador, que puede tener cualquier otra creencia, puede ser agnóstico, puede ser ateo, puede ser lo que usted se imagine, ¿verdad? Lo que está sucediendo es que nosotros como creyentes estamos entrando en un terreno espiritual. Y cuando entramos en un terreno espiritual, habrá oposición espiritual. Y eso, de repente, en el mundo evangélico, nosotros como que se nos desdibuja ese idea, ¿verdad? Y pensamos que compartir el evangelio es organicémonos, conversemos, veamos la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? Y no nos percatamos que estamos entrando en una lucha, en una batalla espiritual. Cada vez, entonces, que testificamos del poder del evangelio, de ese evangelio que transforma las vidas, que cambia las realidades de la gente, ¿verdad?, que transforma la vida de las personas como ha transformado nuestra propia vida, entonces cada vez que levantamos al autor de la vida, porque Cristo es el autor de la vida, los poderes de la oscuridad se levantarán para que guarde silencio. Y eso siempre se hace. ¿Ha escuchado esta frase? A lo mejor la ha escuchado, lo que voy a decir, o a lo mejor usted mismo la ha dicho. Parece que cada vez que decido acercarme más a Dios, ser fiel, ser testigo de Él, arrecian los problemas en mi vida. ¿La ha escuchado? ¿Verdad? Entonces hay mucha gente que dice, hay mucha gente que se arrepiente y dice, no, mejor hay que atrasito nomás, ¿verdad? No me voy a meter mucho con Dios, porque cada vez que me meto con Dios, problema. Entonces me he hecho atrasito. ¿La has escuchado eso? ¿Sí? Pero también no la he escuchado, parece que nadie más. Bueno, y es posible que alguna vez pensamos también lo mismo. Yo me acuerdo de cuando era joven, entre la adolescencia y la juventud, más de alguna vez pensé en esto y dije, no, mejor me quedo así nomás, ¿verdad? Y que sí, ¿ya? No muy adentro ni muy afuera, ¿ya? Bueno, amado hermano, cada vez que decidimos ser testigos, habrá oposición. No es extraño, ¿verdad? Si tú y yo decidimos ser testigos de Jesucristo, hablar de Jesús, compartir a Jesús, compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, cada vez que hacemos aquello, recuerda dos cosas: entramos en terreno del enemigo. Y cuando entramos en terreno del enemigo, habrá oposición.
Pero acá está lo espectacular. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Habrá oposición? Sí, pero tenemos poder del Espíritu Santo, el poder de Dios a nuestro favor, el poder del Señor de todos los poderes está a nuestra disposición, por lo cual no tenemos que echarnos para atrás, sino que tenemos que avanzar y creer y confiar que aún en medio de las dificultades y los problemas que podamos estar experimentando por ser testigos, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder de Cristo está a nuestro favor. ¿Amén? Amén. Ok, miremos ahora a los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles frente a la oposición? Frente a las amenazas de los líderes judíos, los apóstoles, pudiésemos decirlo en una frase, actuaron con valentía. ¿Verdad? Actuaron con valentía. Ya antes, como les dije hace un rato, ellos habían sido amenazados de que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Y cuando los soltaron, porque hay una historia anterior que está por el capítulo 4, cuando los soltaron, Pedro y Juan, porque Pedro y Juan en esa ocasión ahora son más los apóstoles, Pedro y Juan regresan a la comunidad de creyentes y le cuentan a la iglesia lo que les ha pasado y que los amenazaron. ¿Saben lo que hizo la iglesia? Capítulo 4, versículo 29, ellos oraron y dijeron, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Esa fue la oración. Fíjate que si uno desmenuza un poco la oración, se da cuenta de que estos hermanos y hermanas no pidieron que la persecución terminara. Señor, te pedimos por favor que esta persecución termine. Lo estamos pasando mal. Tenemos miedo, nos pueden meter presos, que termine la oposición. No dijeron eso. Tampoco dijeron, Señor, dale sabiduría a Pedro y a Juan para que digan las cosas un poquito con más suavecito, ¿verdad? Que no moleste a los del Sanedrín. Tampoco dijeron eso. Amén. Lo que ellos dijeron, Señor, concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Verdad? Pidieron lo que hemos realizado en otras oportunidades, una palabra griega que es la palabra griega parresía, y esa palabra griega que se llama parresía, o que se dice parresía, significa confiada autoridad. Señor, danos confiada autoridad, danos valentía, danos osadía para hablar tu palabra, para hablar la verdad de Dios sin temor alguno. Amén. Eso fue lo que hicieron antes y es lo que siguen haciendo los apóstoles en esta ocasión. Ser testigo, amado hermano, nunca ha sido fácil. En el ámbito judicial existe incluso la figura del testigo encubierto. ¿Han escuchado eso? Claro, cuando uno mira por acá, en esta zona donde hay varias cuestiones que tienen que ver con tráfico de drogas y tráfico de armas, estamos hablando de peces pesados, ¿verdad? Cuando hablamos ya de la novena región, de lo que tiene que ver con los conflictos con el mundo mapuche, hay testigos encubiertos. Y la pregunta es, ¿por qué hay un testigo encubierto? Primero, porque su testimonio es importante. Y segundo, que mejor que no se sepa quién es, porque si no, lo despacha. ¿Cierto? Testigo encubierto. Un testigo, amado hermano, es alguien que debe señalar lo que ha visto. Es alguien que debe explicar lo que sabe. Es alguien que habla de su experiencia, de lo que él vio, de lo que él escuchó, de lo que le sucedió posiblemente a él mismo o a algunos que estaban en su entorno muy cercano. Un testigo entonces no puede guardar silencio. No debe guardar silencio. Pero a veces los testigos guardan silencio. ¿Y por qué guardan silencio? Por temor. Por temor. ¿Verdad? Mejor no digo nada. Me tienen amenazado. Amenazaron a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. ¿Verdad? Mejor no digo nada. Pero un testigo no debiera guardar silencio, porque su testimonio es relevante, al punto
al punto de la importancia que tiene su testimonio, es que la vida de otros puede estar comprometida en aquello. Por eso su testimonio es demasiado importante para que guarde silencio. Amén. Entonces, mira, cada uno de nosotros somos testigos del poder de Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos testigos del poder de Dios, de la transformación que Cristo ha efectuado en nuestras vidas. Y esa experiencia real de Cristo resucitado que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Que cada uno tiene su propia historia con Dios, su propia transformación que Cristo ha hecho, cada uno tiene su propia historia, su propio relato, ¿verdad? Ese relato debe verbalizarse. Ese relato estamos llamados a compartirlo con otros. Ese relato estamos llamados, ¿verdad?, a comunicárselo a otras personas, pero no solamente verbalizarlo, porque la evangelización no es solo verbalización. La evangelización tiene que ver con contar a través de cómo vivimos nuestra vida lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Verdad? No es solo hablar. Las obras a veces hablan más fuerte que las palabras. ¿Verdad? Y cuando en una familia, cuando en un trabajo, cuando en cualquier contexto donde nos relacionamos con otras personas, vivimos a la manera de Cristo, nos comportamos a la manera de Cristo, actuamos honradamente, ¿verdad? Actuamos con la verdad, no andamos buscando pisotear al otro para yo subir un escalafón más, ¿verdad? Y un sinnúmero de otras cosas. Estamos siendo testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Pedro y Juan, cuando los llaman y les dicen, ¿por qué ustedes siguen haciendo esto? Si nosotros ya les dijimos, ¿verdad?, que no debían seguir compartiendo el nombre de Jesús. Entonces Pedro y los demás apóstoles les dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron, colgándolo en un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, y nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Amén. Mira lo que dice Pedro y los apóstoles, nosotros somos testigos. Pero otro que dice, nosotros y el Espíritu Santo somos testigos de esto. ¿Verdad? No es solamente que yo lo he visto, dice Pedro, no es solamente que yo he sido testigo presencial de lo que ha pasado con Jesús, este Jesús que ustedes mataron, pero que el Padre lo resucitó. Por eso que más atrás, en otro de sus mensajes, Pedro se refiere a Jesucristo como el autor de la vida. Dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios el Padre lo resucitó. Por eso es el autor de la vida. Por eso se sanó el cojo, porque es el autor de la vida. Porque el autor de la vida, amado hermano y hermana, cambia las cosas, transforma las cosas. Cuando Dios mete su mano, ¿verdad?, eso no puede seguir siendo igual, porque el autor de la vida está metido allí. Y nosotros, que el Espíritu Santo, somos testigos de eso. Por eso no podemos guardar silencio, aunque el enemigo se le suba la sangre a la cabeza, como dice aquí. ¿Verdad? Porque a estos hombres del Sanedrín, cuando escucharon esto que acabo de leer respecto de lo que Pedro y los apóstoles dijeron, ¿verdad? Lucas, que escribe este texto, dice, se les subió la sangre a la cabeza. ¿Qué significa que se les subió la sangre a la cabeza? ¿Qué significa? Se molestaron. ¿Se molestaron? ¿Cómo se molestaron? Estaban furiosos. Se encolerizaron, tuvieron ira, ¿verdad? Se le empezaron a notar las venas, ¿cierto? Empezaron a transitar así, y querían matarnos. Y ahí aparece, termina el texto, no me voy a detener en eso, solamente decirlo, que aparece un fariseo llamado Gamaliel, que a duras penas convenció al Sanedrín para que no mataran a los apóstoles. Los azotaron, los amenazaron y los dejaron libres. Pero los testigos, los apóstoles, dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. No podemos. ¿Verdad? Es más fuerte esto.
es más fuerte incluso que las amenazas que ustedes nos están diciendo. Amado hermano y hermana, voy terminando esta mañana. Nadie dijo amén, pero yo sé que están pensando que bueno, amén. La iglesia que queremos ser, ese es el tema. La iglesia que queremos ser. La iglesia que queremos ser debe ser una iglesia valiente. Amén. Debe ser una iglesia que esté confiada en el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Estamos llamados a relacionarnos con las personas de esta sociedad. Así es. En algún instante erróneamente se nos enseñó: no te juntes con los pecadores, no te juntes con la gente de este mundo, ¿verdad? Como si tuvieran lepra que nos íbamos a contagiar nosotros. Y muchas veces la gente de esta sociedad así nos ve. Nos ve como con una aureola, ¿verdad?, de santidad, y nosotros no podemos juntarnos con ellos. No, no es así. Estamos llamados a relacionarnos con las personas de este mundo, con las personas de esta sociedad, y allí, en medio de ellos, viviendo con ellos, estando con ellos, compartiendo con ellos, ser testigos del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas y en nuestra familia. A eso estamos llamados. Amén. A ser testigos del poder de Jesucristo. Hay una antigua canción, ¿ya?, que dice así. La canción dice así, la letra de la canción dice así: yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo su luz, la luz gloriosa que me da Jesús. Y alguien más le agregó otra frase y dice: no, 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 nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desampara. ¿Verdad? Y la iglesia antiguamente cantaba esta canción. Cantaba esta canción, ¿verdad? Y no solamente una canción, fíjate que cuando entendemos lo que hemos realizado esta mañana, entonces fíjate que esta canción tiene sentido. Yo soy testigo del poder de Dios. Mi pregunta es: ¿tú eres testigo del poder de Dios? Amén. ¿Hay cosas que Dios ha hecho en ti? Amén. Eso que Dios ha hecho en ti, estamos llamados a comunicarlo, ¿verdad? No tenemos que pararnos en la esquina de una calle y comenzar a predicar y a hablar. También se puede hacer eso, pero lo que estamos llamados es a ser testigos de lo que Dios ha hecho en mí. Amén. Y esta canción está centrada en la historia de un ciego a quien Jesús sana, ¿verdad? Y a ese ciego, este mismo Sanedrín en algún instante lo llamó, lo convocó, le preguntó: ¿qué pasó? ¿Quién te sanó? ¿Cuándo fue esto? ¿Dónde fue esto? Y le preguntaban quién era Jesús, dónde había conocido a Jesús, que explicara quién era Jesús. Y el ciego, permítame esta expresión, chato, ya con tantas preguntas, les dice: mira, y eso dice la Biblia, ¿verdad? Y dice: yo no tengo idea de quién es Jesús. Lo único que yo sé es que era ciego y ahora veo. Amén. ¿Se da cuenta? Eso es testimonio. Puede que no sepamos todas las explicaciones de las preguntas que la gente nos haga acerca de Jesús, pero lo que nadie va a poder cuestionar es que tú digas: esto pasó conmigo. Amén. Dios me cambió, Dios me transformó, Dios hizo algo nuevo en mi vida. Yo soy testigo del poder de Dios. Amén. Muchos milagros Él ha hecho en mí. No tiene que ver con milagros de que era cojo y ahora camino, o que era ciego literalmente y ahora veo. Hay otros milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Sin número de milagros que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y esos milagros estamos llamados a comunicarlos, a contárselo a los demás. Amén. A contar acerca de aquella luz gloriosa que Jesús nos ha dado. ¿Ya? Voy a intentar cantar esta canción. No sabía. Los que se la saben, cántenla conmigo. A ver, ¿qué va a poner el fondo?
Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo mundo. La luz gloriosa que me da Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo luz. La luz gloriosa que me da Jesús. No, nunca ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura vuelve mi día prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Mira lo que dice la canción, ¿verdad? Es fácil cantarlo. Amén. Es fácil cantarlo, Amén. pero no es tan fácil ser testigo. No es tan fácil ser testigo. Porque tenemos oposición, ¿verdad? La oposición viene de varias formas. Por la burla, viene por la vergüenza. Hemos hablado en estos días con un grupo de hermanos que estamos trabajando el estudio de Hechos y descubríamos, ¿verdad?, de que muchas veces nos avergonzamos de testificar lo que ha pasado con nosotros. Y fíjate cómo el enemigo, porque estamos entrando en un terreno espiritual, ¿verdad?, el enemigo usa la vergüenza para no hacer eso. ¿Cómo explicar la vergüenza? A mí los niños me ayudan mucho a practicar la vergüenza, porque el otro día, por Emanuel, nuestro nietecito que está acá, de repente a él le da vergüenza hacer algunas cosas. Entonces yo le decía, ¿por qué le da vergüenza? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? Entonces me dijo, es que parece que me está mirando por la ventana, dijo. Así lo entendía, ¿verdad? Como que la gente lo estaba mirando por la ventana, entonces me controló así. Bueno, la vergüenza es así, ¿verdad? No pasa eso, parece que me está mirando por la ventana, nos lo repetimos. ¿Ya? Yo sé que queremos ser testigos del poder de Dios. Yo sé que hay muchos milagros que Cristo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que orar a Dios, entonces creo yo, para que Cristo, para que Dios nos quite los temores y se lleve esa vergüenza de guardar silencio. Amén. Tenemos que pedir al Señor, permítame usar esta figura, que ya nos saque del servicio secreto, porque parece que muchos evangélicos son del servicio secreto. Nadie sabe que son evangélicos, pero son del servicio secreto, como que andan espiando. No, el Señor no nos llamó a espiar. El Señor no nos llamó al servicio secreto. Tampoco nos llamó para que fuéramos testigos encubiertos. No, ¿verdad? Entonces ese servicio secreto no existe. No somos policía ni somos testigos encubiertos. Somos testigos del poder de Dios. Y que muchos milagros Él ha hecho en nosotros. Y como los apóstoles dijeron, ¿verdad?, no podemos dejar de decir eso. Y tenemos que pedirle, creo yo, igual que la iglesia antigua, valentía a Dios. Señor, danos valentía, quítanos la vergüenza. Señor, yo renuncio en esta mañana al servicio secreto y me dispongo con mis acciones, con mis palabras, a ser testigos del poder de Dios en mi negocio. Quiero pedirte que te pongas en pie y oremos al Señor en esa bendición en esta mañana. Señor, no hay duda alguna de la gran mayoría de quienes estamos acá esta mañana, que en algún momento de nuestra vida conocimos el Evangelio porque alguien nos compartió el Evangelio de Jesucristo. Señor, nuestro corazón cobró fe, te pedimos perdón por nuestros pecados, te invitamos a que tú fueras el Señor, el Salvador de nuestras vidas.
Nos convertimos a Jesucristo, no a una religión. Y lo más seguro es que en la vida de varios, de muchos, hubo un cambio radical en la vida de aquellas personas. Algunos en vicios, algunos, Señor, en adicciones profundas. Cristo los sacó de ahí. Pero también hay otros que quizás no estamos en esas adicciones de ese tipo, que a veces las agradecemos tanto y vemos que es algo tan pecaminoso. Sin embargo, también en nosotros había otras adicciones. Estábamos atados al pecado. No podíamos dejar de hacer aquellas cosas, Señor, que estaban en contra de tu voluntad. Pero milagrosamente tú obraste en nosotros y transformaste nuestra vida. Cambiaste nuestro corazón. En algunos de nosotros, Señor, ese milagro se provocó en la construcción de familia. Porque cuando Cristo vino a la vida nuestra como padres, pudimos construir familia a la manera tuya y pudimos mantenernos unidos y caminar juntos como esposo y esposa por muchos años. Y eso es un milagro. Hoy día es un milagro eso, Señor. Hay tantas cosas que tú has hecho por nosotros. Sin embargo, nuestros labios están cerrados. No comunicamos a otros lo que Cristo ha hecho. Es posible que nos hemos encerrado tanto en nosotros mismos que hemos dejado de comunicar a otro, Señor, la verdad del Evangelio. Pero también es cierto que en muchos de nosotros, Señor, hay vergüenza, no tenemos valentía. Señor, es como que nos estuvieran mirando por las ventanas. Y dejamos de comunicar el testimonio capaz de transformar y de cambiar la vida de los demás. Señor, por eso en esta mañana queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos des valentía para hablar tu palabra. Amén. Que nos des osadía para hablar tu palabra. Amén. Que quites la vergüenza, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, que esas fuerzas opositoras del maligno, Señor, sean replegadas para que podamos hablar con valentía, con sinceridad, con amor. Porque cuán importante es hablar la verdad tuya con amor. No estamos llamados a condenar al que está lejos de ti. No estamos llamados a enviarlo al infierno, Señor, al que está lejos de ti. Estamos llamados a invitarlo a que conozca la verdad de Jesús. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que pongas profundo amor en nosotros y quites nuestra vergüenza, porque queremos ser testigos del poder de Dios. Porque muchos milagros Él ha hecho en nosotros. Éramos ciegos, estábamos lejos, estábamos separados. Señor, pero tú nos volviste a seguir. Pudimos ver lo que por tantos años no podíamos ver. Pudimos entender en nuestra mente lo que no lográbamos entender. Y te pido en esta mañana, Señor, que hagas eso otra vez en nuestra mente y en nuestro corazón. Permítenos entender lo que tú quieres que entendamos y caminar siendo testigos tuyos en medio de este mundo en el cual vivimos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento.